Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, qué alegría estar aquí, todos juntos, alabando a Dios, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y este mes es el mes de la Biblia a nivel mundial. ¿Por qué es el mes de la Biblia? Hay varias razones. Porque este mes es el mes de la Biblia. Por ejemplo, ayer se recordó que un hombre llamado Tyndall, se me olvidó el nombre, es el apellido, pero el nombre no me acuerdo, Tyndall, en 1500 algo, 30 y algo, ayer en el grupo oración les mandé, ¿no? Fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés, sí. Haber traducido la Biblia al inglés, William Tyndall. Incluso hay una editorial que se llama la editorial Tyndall, recordando a este hombre que murió quemado en la hoguera, como muchos tantos murieron por la Biblia, por la palabra de Dios. También el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero puso las 95 tesis. Martín Lutero era un sacerdote, profesor de la universidad, profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, y él puso sus 95 tesis en la puerta de la catedral, hablando en contra de la venta de indulgencias que la Iglesia Católica practicaba y de muchas otras cosas, especialmente en cuanto a la salvación, porque la Iglesia Católica enseña que la salvación es por obras, pero la Biblia enseña que la salvación es por la fe, la gracia, sin obras. Las obras son el producto de haber recibido a Cristo en el corazón, no son el medio para llegar a la salvación. Entonces estamos celebrando el mes de la Biblia y hay un reto que voy a ponerles como iglesia este mes. El reto es regalarle una Biblia a alguien. Por ejemplo, recuerdo un jovencito como de 16 años, 15 años, que vino por primera vez a la iglesia y empecé a hablar con él y le regalé una Biblia. Vi que era muy interesado en la Biblia y le regalé una Biblia. Mira, tú necesitas leer la Biblia. Le hice una dedicatoria y le regalé una Biblia. Ese jovencito se convirtió a Cristo y hoy es un predicador. Hoy es un predicador, es una persona entregada a las cosas de Dios. Cómo la palabra de Dios llega al corazón y cómo puede cambiar la vida de una persona y ponerla en el camino de Dios y hacer de esa persona, hombre o mujer, un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios. Y a través de estos años, varias personas me han dicho, mira, hubo una muchacha que, bueno, ya es una señora, que un día me la encontré y me mostró la Biblia que yo le había regalado. Mira, aquí todavía tengo la Biblia, está viejita y todo, pero acá está, mire, todavía la tengo acá. Con su dedicación me animó mucho a leerla. Entonces, ese es el reto de este mes, es que todos acá regalemos una Biblia a alguien, con una dedicatoria y a alguien que le convenzamos de que no hay cosa mejor que leer la palabra de Dios. Y hoy no voy a predicar como tal hacer una predicación, sino que la dinámica de hoy es que vamos a hablar de unas afirmaciones que un agnóstico ha hecho. Un agnóstico. Agnóstico no es una enfermedad. Por si alguien no sabe qué es agnóstico, no es una enfermedad. Es la clasificación de qué cree una persona acerca de Dios. Entonces, vamos a hablar de eso, de las afirmaciones de un agnóstico. Básicamente, las personas se dividen en tres grupos. El primero es ateo. ¿Qué es un ateo? Una persona que no cree en Dios, no cree en la existencia de Dios y por lo tanto rechaza la Biblia como palabra de Dios. Dicen que es un libro bonito, que tiene cosas muy bonitas, interesantes, que da buenos consejos, todo eso, pero más allá de eso, de sabiduría humana, puramente humana, no es de Dios porque Dios no existe. Entonces el ateo rechaza totalmente la idea de la existencia de Dios y mucho menos
acepta la Biblia como palabra de Dios. ¿Listo? Ahora están el segundo grupo son los agnósticos. ¿Qué son los agnósticos? Son las personas que no creen, pero no rechazan. Simplemente dicen, no estoy seguro, no puedo estar seguro si existe Dios o no existe. Tengo muchas dudas porque hay cosas que me hacen pensar que no existe, pero hay muchas otras cosas que me hacen pensar que Dios sí existe. Entonces estoy en mucha duda y no sé. Y entonces el agnóstico no ha creído, pero tampoco rechaza, pero tiene sus argumentos, que son los que vamos a ver. Hoy vamos a ver 4 argumentos de un agnóstico de por qué no cree en la Biblia, el agnóstico. Y vamos a ayudarle a ese agnóstico hoy con unas respuestas, con 4 respuestas, a tratar de considerar esas preguntas que el agnóstico hace. Y el tercer grupo entonces son los que creen. Entonces hay otro grupo que sí creen en Dios y creen que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Fíjense que aquí hay que explicar que en este grupo hay gente que cree en Dios, pero no cree en la Biblia. Entonces a eso yo lo clasifico como agnóstico, porque en realidad no, si cree en Dios, el creyente en realidad es el que cree en Dios, cree en la palabra de Dios y hace lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí hay otro grupo que son personas que creen que Dios existe, que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero que ni la estudian, ni la leen, no la conocen y mucho menos la llevan en práctica a su vida. Entonces a la final, esa persona solo es creyente de nombre, de título, y parece más como un agnóstico. Porque la pregunta es, ¿por qué una persona que cree en Dios y aceptaría que la Biblia es la palabra de Dios, por qué no la pone en obra en su vida? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿La respuesta cuál es? Porque en realidad no cree. Porque si creyera de verdad a Dios, tendría temor de Dios y lo haría. Llevaría a la práctica, conocería la Biblia. Entonces, y así hay muchos que tienen nombre de cristiano, de creyente, de que creen en Dios y creen en la Biblia, pero en realidad, en el fondo, en realidad no la cree porque ni la conoce, ni la estudia y mucho menos la pone en práctica en su vida. Entonces, con esta introducción, entonces va a aparecer entonces la primera afirmación de un agnóstico. La primera afirmación de un agnóstico. Esta primera afirmación de un agnóstico dice, no creo en la Biblia porque es escrita por hombres, dice él. No es un libro de Dios. Dicen que es una colección de interesantes libros religiosos. Entonces, en esta primera, que Ernesto es el invitado para hoy darnos una respuesta, darle respuesta a este agnóstico, voy a explicar un poquito lo que él piensa. El agnóstico, este agnóstico, ¿qué piensa? Piensa, este libro fue escrito por hombres, Dios no lo escribió. No, Dios no agarró y lo escribió, no, lo escribieron hombres, hasta donde él sabe, muchos hombres escribió y es verdad. Entonces él dice, no, como este libro es escrito por hombres, no es escrito por Dios, yo no creo en la Biblia. Y sí, aquí hay buenos libros, bonitos. El libro de Proverbios es un libro de muchos consejos buenos y prácticos, sí, está bonito. Son chéveres, pero son solo eso, una colección de libros religiosos, espirituales, que ayudan mucho. Entonces, Ernesto, ¿qué le contestarías tú a este agnóstico? Bien, buenos días. Es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, eso es verdad, pero también fue escrita o inspirada por el Espíritu de Dios. O sea, la Biblia contiene 2 autores, uno intelectual y el otro el escritor. Voy a leer en Hebreos 1:1. No lo busquen, por favor, para rapidez. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas,
Vemos aquí que Dios les hablaba al pueblo por medio de profetas allí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios habló a muchos de aquellos autores de la Biblia. Por ejemplo, a Moisés. A Moisés se le apareció en una zarza y le dijo qué tenía que ir a hacer y qué decirle al faraón. También tuvo un encuentro con Dios, donde Dios, allí en el monte del Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos. 10 mandamientos los cuales están escritos en el libro en este libro de la Biblia, en Éxodo 20. También los profetas declaraban que ellos habían recibido la palabra directamente de Dios. Cuando leemos los libros proféticos, vemos cómo dice: así ha dicho Jehová, y vino palabra del Señor a mí. Ahora en el Nuevo Testamento, durante 3 años, el Señor Jesús escogió a 12 discípulos, los preparó para llevar su mensaje durante estos 3 años. Y varios de estos discípulos son escritores de la Biblia. Pero cada uno de estos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cada uno de estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escucharon la voz de Dios, la misma voz de Dios, de frente. Algunos fueron por visiones, otros por sueños, y otros personalmente se les aparecía a Dios. Y ellos recibieron la palabra de Dios directamente, pero no le fue suficiente a Dios con eso, sino que el Espíritu Santo, en el momento de escribir la Biblia, los estaba inspirando. Y lo podemos ver en 2 pasajes que quiero compartir con ustedes, que nos afirma la Biblia que es inspirada por Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, en el libro de Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, todos estos autores recordaban cosas de las que había hablado con Dios, pero aún en el momento de escribir la palabra de Dios, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como el hombre era simplemente como un lápiz. Cuando estaba estudiando esto, veía que era como un lápiz para el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, estos son solo unos pocos pasajes donde nos argumenta esto. La Biblia nos confirma que la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, en nuestra vida personal, ¿cómo vemos que la Biblia es inspirada por Dios? Entonces, una de las cosas es su mensaje. Un libro tan largo, escrito por varios autores, y tener un solo mensaje y coherencia en toda la Biblia, es algo que no cualquier libro tiene. Es más, ninguno. El segundo punto que veo es el cumplimiento de las profecías. Tantos años atrás, Dios, en el Antiguo Testamento, Dios había prometido muchas cosas, las cuales cumplió. En especial, para mí en especial una, el Mesías. Había prometido aquel Mesías, el cual en el Nuevo Testamento cumplió su promesa. Entonces, el cumplimiento de sus promesas es otra cosa con la que nos afirma que Dios inspiró las Escrituras. Y la tercera, que es una que me impacta mucho, es que la palabra de Dios no es un libro cualquiera.
Porque no un libro cualquiera trae consuelo, trae exhortación, trae sabiduría. No un libro cualquiera trae esperanza. Y no cualquier libro, es más, ninguno trae cambio a la vida de una persona. Por eso es que yo creo, no solo porque las escrituras me lo afirman, sino porque Dios lo afirma en mi vida, su palabra lo afirma en mi vida, que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Gracias. No creo en la Biblia porque las personas que la escribieron eran pecadoras. Jesús mismo dijo que nada bueno sale del corazón del hombre, Marcos 7:20. Uy, ¿cómo sabe este diagnóstico, no? O sea, tiene versículos para sustentar lo que dice. La misma Biblia dice, Jesús dijo, que nada bueno sale del hombre, o sea que todos los hombres son pecadores, o sea que los escritores de la Biblia son pecadores. Entonces, ¿qué cree este diagnóstico? Eran personas con defectos y seguro escribieron muchos errores. Entonces, la Biblia, bueno, este diagnóstico dice, es posible que Dios les haya dado el mensaje, pero los escritores cuando escribieron, como eran pecadores, pues hicieron muchos errores. Entonces, para esto, Jason nos va a ayudar con la respuesta a esta pregunta de este diagnóstico. Entonces dice esta persona, no creo en la Biblia porque las personas que la escribieron eran pecadores. Jesús mismo dijo, nada bueno sale del corazón del hombre. Y podría empezar precisamente usando esta premisa para contestarle un primer argumento a esta persona. Y es que, bueno, esta persona dice que no cree en la Biblia por esta razón. La Biblia precisamente enseña que el ser humano es malo por naturaleza y que merece la muerte eterna. Si el hombre fuera responsable por el contenido que hay en la Biblia, seguramente esta visión de la humanidad no sería tan oscuro, ya que la tendencia que tenemos nosotros los humanos es siempre a hacernos ver bien. La Biblia también enseña que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo para remediar su estado natural, y eso también va en contra del orgullo humano. Eso solo por mencionar un punto basado en esta cita mencionada. Pero el punto fundamental que me gustaría enfatizar aquí, añadiendo un poco a lo que Ernesto decía, es que aunque es cierto que la Biblia fue escrita por el puño y por la letra de varios autores que eran pecadores, como nosotros, estos autores lo que escribieron fue totalmente inspirado por Dios. La inspiración indica la forma principal que Dios ha escogido para revelarnos algo, para revelarse Él. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, lo hizo también por medio de Jesucristo, pero también lo hizo hablando a determinadas personas. Este es el proceso que nosotros llamamos inspiración. Como mencionaba Ernesto, el apóstol Pablo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que todas las palabras que están registradas allí en la Biblia fueron las palabras que Dios quería que se escribieran. Nada de lo que está allí escrito fue por pensamiento de estos hombres, por más pecadores que ellos fueran o por más buenos, entre comillas, que ellos fueran. Nada de lo que está allí registrado fue de lo que ellos pensaban o creían. Todo se originó de la boca de Dios. Antes de llegar a las mentes y a las plumas de estos escritores, Dios le dijo a cada uno de maneras muy diferentes y usando personalidades totalmente diferentes, Él les dijo qué querían que quedara registrado allí en la Biblia. Pero aquí es importante detenernos un poco y ver el significado de lo que quiere decir inspiración. Para muchos de nosotros, o para el humano, inspiración puede ser visto como ese poeta que se inspira para escribir algo, como ese cantante que busca en el amor o en el desamor o en una mujer
o en otras cosas esa inspiración para escribir algo. Pero aquí, tiene la inspiración de Dios, tiene una connotación muy importante y más especial. La palabra inspiración viene del griego respiro o soplo. Es por eso que cuando pensamos en que Dios inspiró a estos hombres para escribir la Biblia, podemos imaginarnos un velero, un barquito que necesita del soplo del viento para ser guiado, para llegar a un destino. Asimismo, la reacción de la Escritura fue dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Nada de lo que allí está escrito vino de los hombres. Incluso en segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, los hombres que Dios escogió para que ellos escribieran su palabra. Es por eso que podríamos concluir concluir a esta persona y podríamos decirle: es el mismo ejemplo que vemos en un jefe muy importante de una compañía o una persona muy ocupada que está en otras cosas. Esa persona remite miles de cartas a muchos departamentos, a otras personas, y muchas veces él no es la persona que está escribiendo estas cartas. Él no es quien escribe esta carta. Él simplemente le dice a otra persona lo que quiere que escriba. Él ordena a esa persona: necesito que envíes este mensaje que diga esto. Cuando esté hecho, me la pasas para firmarlo, o ni siquiera, muchas veces ya está la persona. Cuando la persona la recibe, está recibiendo la carta del jefe de esa empresa, aunque él no haya sido el que la escribió con su puño y letra. Él usó a otro empleado con características diferentes, con una posición muy diferente, pero lo usó para que esa carta fuera llevada a su destino. Asimismo, podemos hoy entender esa inspiración de Dios, que aunque Él usó personas comunes y corrientes, con defectos, con pecados, el mensaje nunca cambió y siempre Él fue el que inspiró cada palabra y cada cosa que allí quedó escrita. Muy bien. Vamos a la tercera cosa que un agnóstico dice acerca de la Biblia. Y la tercera dice: no creo en la Biblia porque tiene muchas contradicciones. Entre los mismos escritores se contradicen. Por ejemplo, mira, estos agnósticos saben de Biblia también. Ellos investigan y tienen argumentos. Dice, por ejemplo, un evangelista dice que Jesús traía la paz a los hombres. Y otro dice que Jesús no traía paz sino espada. Eso está en Juan 14:27, donde dice que trae paz a los hombres. Y en Mateo 10:34 dice que Él no trae paz, sino trae espada. Es solo un ejemplo de las muchas contradicciones que tiene la Biblia. Por eso no creo en la Biblia, dice el agnóstico. Entonces la respuesta nos la va a dar, le va a responder a este agnóstico Santiago. Buenos días, mis hermanos. Voy a ir un poco más hacia la teología. Dentro de la teología, o bueno, dentro de todo libro sagrado o libro de leyes, hay algo que rige nuestras normas de interpretación, y eso se llama hermenéutica. La hermenéutica tiene unos principios fundamentales, y asimismo, como dije al principio, se basa o se constituye o se interpreta cualquier libro sagrado o nuestro libro de leyes, ¿sí? Nosotros como colombianos tenemos un libro de leyes que cada abogado cuando va a la Constitución tiene que interpretarla bajo esos mismos parámetros. Y quiero mencionar dos específicamente. Uno es: la Biblia es un todo
y la otra es que yo no puedo interpretar sin un contexto, porque el contexto prima sobre un ítem o un versículo. Entonces, el ejemplo que nos pone acá nuestro amigo agnóstico dice, bueno, la Biblia se contradice porque dice Dios trae paz, pero después dice, no, yo no traigo paz, sino traigo espada. ¿Qué regiría en este momento? El contexto de cada uno de nuestros pasajes, ¿o no? Si vamos, no lo busquen, pero si fuéramos a Juan, vemos que el contexto de Juan, Dios nos está hablando, bueno, Jesús le está hablando a sus discípulos y les está hablando que les va a mandar el Espíritu Santo y después les dice, yo les mando el Espíritu Santo porque yo me voy a ir con mi Padre. Entonces, mis pasos doy, mis pasos dejo. Entonces estamos viendo que es un contexto en el que Él está conversando con los discípulos sobre que Él se va a ir, pero les va a dejar la paz a través del Espíritu Santo que va a venir después de Él. Pero si vamos a Mateo, vemos que Él está diciendo, el contexto nos dice que Él va a generar espada, y la palabra espada ahí no habla de literalmente una espada, sino habla de que va a generar conflicto entre padres e hijos o hermanos. ¿A qué se refiere? Cuando vemos, digamos, un musulmán que se convierte al cristianismo, normalmente ese musulmán, ¿qué le pasa a su familia? ¿Qué hace? Lo rechaza completamente. Bueno, el contexto de Mateo nos está hablando de la división que va a haber cuando nosotros decimos seguir a Cristo y nuestra familia dice no. Entonces realmente la Biblia no se está contradiciendo a sí misma, sino que estamos viendo un contexto diferente en cada uno de los pasajes. Otro ejemplo que quiero usar, muy conocido, es la salvación. Pablo nos dice en Efesios 2:8 que la salvación es por medio de fe y gracia, ¿o no? Pero Santiago en el Santiago 2 nos dice que la fe sin obras es muerta. Otra contradicción que tiene la palabra, ¿o no? ¿Qué tengo que hacer? El contexto. El contexto me prima. ¿Qué me dice el contexto? Bueno, tengo que leer el contexto, pero acá quiero ir al primer principio también que dije, y es, la Biblia es un todo. Yo no puedo interpretar la Biblia por un versículo olvidando los miles y miles de versículos que tiene la Biblia, ¿sí? En una conversación, si ejemplo yo estoy hablando con mi padre, muchos de ustedes conocen a nuestra primita que ha venido acá varias veces, y yo le digo a mi padre, es que Luciana es tan linda, me la comería a besos, y una persona está a 1 metro y no escucha y solamente dice, uy, esa niña es tan linda, me la comería a besos. Sería esa persona que podría pensar de mí, ¿no? Cristiano. ¿O no? Entonces, tengo que ver también la conversación entera, ¿sí? La Biblia no se interpreta bajo un solo versículo, sino la interpreto bajo todo el mensaje que trae la Biblia, ¿sí? Hemos visto que la Biblia ya ha sido inspirada por Dios en nuestras anteriores respuestas y tengo que ver qué me está hablando Pablo. Pablo me está diciendo, la salvación es por gracia, pero Santiago me está diciendo, pero por fe y gracia, pero Santiago me dice, pero si no tienes obras de nada sirve. Me estoy contradiciendo a mí mismo. Pero cuando yo empiezo a estudiar toda la Biblia y empiezo a entender el mensaje del Evangelio completo, me doy cuenta que Pablo está diciendo, aunque la salvación es por gracia y fe, y es así, no es por obras, porque después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que Santiago está diciendo es, listo, tú tienes fe, has recibido gracia, demuéstralo con tus obras. Entonces, no es que me contradiga a mí mismo, sino que es coherente cuando digo, tengo fe, tengo gracia, lo voy a demostrar con mis obras. ¿Por qué? Porque veo la Biblia como un todo que se va interpretando a sí misma, ¿sí? La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando yo veo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y la estudio toda completa y veo un panorama general, puedo entender que la Biblia se va interpretando a sí misma y estos dos principios priman. Voy a poder darme cuenta que la Biblia realmente no tiene contradicciones, sino que es una escena vista desde diferentes puntos de vista. Gracias. Muy bien. Entonces vamos para la cuarta afirmación de un agnóstico, que esto es lo que piensa. Dice, no creo en la Biblia
porque es un libro de leyendas y tradiciones fantasiosas. Entonces esta persona dice, la Biblia registra y contiene son leyendas de lo que la gente ha pensado durante toda la humanidad, y ahí quedan registradas esas leyendas, esas tradiciones, cosas que se han creído, y la Biblia es eso es lo que piensa esta persona. Entonces dice, por ejemplo, empezando en la leyenda de la creación. ¿Cómo es esa leyenda de la creación? Eso es muy fantasioso. La ballena de Jonás, ¿cómo así que una ballena se comió a Jonás? O ahí menciona que gritando se cayeron unos muros gruesos de una ciudad, o sea, cosas fantasiosas que la Biblia menciona. Por eso yo no creo, y yo creo que esas son leyendas y son tradiciones que vienen. Entonces, para esto, Daniel nos trae una respuesta a este agnóstico. Buenos días. Bueno, puedo afirmar con certeza que no son leyendas, no son mitos fantasiosos lo que dice la palabra de Dios, porque es Dios mismo revelándose a la humanidad general y específicamente. Escuchamos en nosotros esos argumentos por medio de la naturaleza o la creación, por medio de Jesucristo el Salvador y por medio de la palabra de Dios. Y aunque no pretendo dar una respuesta científica, sino más bien apologética, es importante por los argumentos que diría la persona agnóstica, que Dios es tan sabio que deja incluso pinceladas de cosas que el hombre pudo descubrir mucho tiempo después, como por ejemplo la redondez de la tierra que se narra en Isaías 40, versículo 22, pero concluido por grandes científicos muchos años después, o la evidencia de una edad de la tierra acorde al relato bíblico que se manifiesta en Génesis, o incluso ver cómo tantos años después hay avances arqueológicos que determinan que las superficies más altas de la tierra fueron cubiertas en algún momento por agua, haciendo alusión al diluvio universal, o las mismas evidencias arqueológicas acerca de los muros de esa potencia que era en ese momento como esa fortaleza en Jericó, pero destruida, derribada en el relato de Israel con el liderazgo de Josué. Y bueno, aunque la Biblia es veraz, y es veraz sí o sí, sustentándola en su origen divino, como ya lo escuchamos en lo que dijo Ernesto y lo que dijo Jason, es bueno poder descansar también en lo que acabamos de mencionar. La Biblia no está llena de esos relatos fantasiosos que pudiera decir un agnóstico, porque incluso aquellas cosas que más difíciles parecen de comprender pueden ser evidenciadas. Muy probablemente no todas van a descubrir cuál es la causa exacta, porque al final Dios también actúa por medio de milagros, pero pueden ver que lo que la Biblia consigna ocurrió tal cual. Asimismo, con las profecías narradas desde el Antiguo Testamento cientos de años antes, cumplidas en la persona de Jesucristo y las que están por cumplirse. Por medio de esto podemos descansar en que si lo que está escrito proféticamente se ha cumplido hasta el momento, podemos descansar en que lo que está escrito proféticamente hacia el futuro se va a cumplir. Los relatos de la Biblia que ya se cumplieron nos ayudan a descansar en esto. Y la Biblia tampoco es el resultado de tradiciones humanas. Hay tradición en la Biblia, por supuesto que hay tradición, pero su origen no se basa en esas tradiciones. Muchos discuten incluso el hecho de cómo en los concilios las personas de las iglesias se pusieron de acuerdo para ellos concluir o determinar cuáles libros de la Biblia tendrían esa inspiración según lo que ellos dicen, pero nada más lejos que esto, sino son hombres que en su momento vieron en los libros de la Biblia aquellos que traían ese sello de inspiración divina. Es decir, no los hombres determinando cuáles debían ser considerados inspirados, sino simplemente reconociendo la autoridad que ya poseían los libros inspirados en la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo confirmó la autoridad del Antiguo Testamento, entre otras cosas, citándolo profética y moralmente. Y él mismo le dio autoridad a los relatos del Nuevo Testamento, diciéndole a sus apóstoles que enseñaran en su nombre. Y si hasta acá no fuera suficiente, aunque cada libro de la Biblia tiene una época, tiene una cultura regional, tiene un propósito, tiene un contexto y puede llegar a tener incluso receptores específicos en situaciones específicas, aún así la Biblia no pierde vigencia hoy en día y sostiene en sus libros una unidad sorprendente en un tema principal, como lo dijo Teto. Y ese tema principal es la redención, la historia de redención de Dios para la humanidad. Solo en un minuto pudiera contar esta historia tomando 5 libros diferentes. Solamente voy a citar los versículos, no es necesario que los busquen,
Por ejemplo, primer punto, la humanidad pertenece a Dios en primer lugar legítimamente por el simple hecho de ser nuestro creador, como dice Génesis en el capítulo 1. Pero nos separamos por causa del pecado, a saber, el pecado original de Adán y nuestro pecado individual de cada uno que nos destituye de la gloria de Dios, como dice Adán Génesis 2 y como dice de nosotros Romanos 3:23. La paga de este pecado, muerte, como dice Romanos 6:23. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnándose, como dice Juan 1:1, pone el precio de este pecado muriendo en una cruz, como dice Juan 3:16. Y al tercer día resucita y vence la muerte, como nos relata Lucas 24, y aún falta y depara un futuro glorioso de Dios para con todos aquellos que creen en Cristo como el Señor. Un solo tema a lo largo de toda la Biblia, desarrollándose en un contexto de un todo, como mencionaba Santiago. El punto de este plan es desarrollado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como ellos mismos mencionaron, por más de 40 autores completamente diferentes en un periodo prolongado de más de 1500, 1600 años entre el primer y el último libro escrito. Y aún así refieren una misma historia y un mismo personaje principal, Cristo Jesús como el Salvador. Así que es increíble la integridad y la unidad de este mensaje. Y solo para terminar, algo personal del año pasado que me impactó demasiado precisamente con respecto a este punto, en ver la integridad y la unidad de todo el mensaje bíblico, está en un personaje de la Biblia que a mí me impactó ver en 3 momentos diferentes y cómo Dios conecta inspirando a estos autores para decirnos una verdad completa cuando estudiamos toda la palabra. Y ese personaje es Melquisedec. No voy a decir todo lo que concierne a Melquisedec, pero Génesis 14 empieza narrando un momento en el que sale este personaje aparentemente no tan relevante para la historia en ese momento, pero narra algo que él vive con Abraham y cómo este hombre Melquisedec concluye que Abraham es un hombre bendecido por Dios. Abraham, le da como un pago, y digamos como que esos son los versículos, son como 4 o 5 versículos que allí constituyen este personaje. Pero en el Salmo 110:4, que es un salmo mesiánico, David habla de Jesús diciendo que Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec, este personaje narrado en Génesis 14. Y más adelante, muchísimos años después, en Hebreos, más de 1000 años después del salmo mesiánico de David, nos da una descripción mucho más completa de lo que este personaje Melquisedec ilustra acerca de la persona de Jesús. Bueno, ¿cómo nos ve con las respuestas? ¿Sí? ¿Todos comprendimos? Pienso que los más beneficiados en este ejercicio fueron estos hermanos, ¿no? Porque no sé si lo hicieron con... ¿Están convencidos? ¿Los vieron convencidos o no? Sí, ¿verdad? De que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Dios guió a los hombres, aunque eran pecadores, los guió. Los relatos que están en la Biblia no son fantasías, son ciertas. Y si Dios no es Dios, pues entonces la Biblia no sirve. Pero si Dios es Dios, pues ¿acaso le puede parecer a Dios difícil inspirar la Biblia? Por supuesto que no. Entonces aceptamos la Biblia como palabra de Dios. Y como aceptamos la Biblia como palabra de Dios, entonces aceptamos su autoridad sobre nuestra vida. Y creemos lo que la Biblia dice. Y lo aceptamos sin ninguna predisposición o objeción, sino que la recibimos como palabra de Dios. Y para cerrar entonces esta pequeña actividad que hicimos sobre la palabra de Dios, les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 2 para compartirles un pensamiento de conclusión. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice así, el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido, ¿qué? Anunciada, proclamada
primeramente por el Señor Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles o los escritores de la Biblia, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quiere decir que aquí viene un mensaje de Dios a nosotros a través de la Biblia, pero aquí hay una exhortación y un llamado muy fuerte a que no dejemos de oír este mensaje, porque puede ser que nos desliemos es nos desviemos para escuchar otras cosas y otros mensajes y no la palabra de Dios. Y la exhortación es: pongamos cuidado a la palabra de Dios. Dice que este mensaje es el mensaje de la salvación. ¿Y alguien descuidaría un mensaje tan importante? Si a ti alguien te encomienda un mensaje que puede salvar a la humanidad completa de algo, ¿te lo guardarías? ¿O qué harías con ese mensaje? Lo diría y lo trataría de decir lo más preciso posible. ¿Cómo descuidamos el mensaje de la salvación tan grande? Si la Biblia lo que nos narra es cómo Dios te vino a buscar a ti en tu pecado, en tu debilidad, a ti y a mí. Ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es que Dios hizo un plan de redención y de salvación para el hombre que se fue concretando a través de tantos años para llegar hasta el día de hoy, 2023, 8 de octubre del 2023. Este día estaba en los planes de Dios. Este día está en la historia de Dios. Este día tú estás sentado aquí escuchando la voz de Dios y el mensaje de Dios. En todo este culto hemos estado proclamando ese mensaje. El mensaje que dice que tú eres pecador, que Jesucristo vino a rescatarte, que derramó su sangre, que vino para buscarte, para que tú te arrepientas de tus pecados y te conviertas a Cristo y lo recibas en tu corazón y recibas la salvación y ames a Dios y termines amando la palabra de Dios. Porque si amo a Dios, amo su palabra. Y si amo su palabra, estoy demostrando que amo a Dios. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? Un mensaje tan grande. No, amemos este mensaje. ¿Cuántos aquí pueden decir, amo la palabra de Dios? El salmista dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista dijo, tu palabra es más dulce que la miel. El salmista dijo, como un ciervo que brama en la montaña por agua, así clama por ti, oh Dios. Clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Cuál es el clamor de tu alma? Por la palabra de Dios. Si aquí la palabra de Dios este es el punto de encuentro con Dios. No vas a buscar a Dios en este local, acá en este sitio, que algunos llamaría iglesia. No, esta no es una iglesia. Es un local donde la iglesia se reúne. La iglesia somos nosotros. No vayas a buscar a Dios en un rito. No vayas a buscar a Dios en una religión. No vayas a buscar a Dios en un hombre santo o ungido o con algo especial como están hoy muchos proclamándose. Ahí no se encuentra Dios. ¿Dónde se encuentra Dios? Aquí encuentras a Dios. Abre cada día tu Biblia y cuando la abras y la leas, te estás encontrando con Dios cara a cara y estás escuchando su voz. Eso es la Biblia, inspirada, hecha a través de cientos de años para que nosotros la tengamos. Qué privilegio tener la Biblia, ¿verdad? Pero hace 4,000 años, ¿quién tenía Biblia? Hace 4,000 años no existía Biblia. No existía Biblia. Hace 2,000 años existía la mitad de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y aún así los hombres buscaban a Dios y leían. Pero hoy, ¿qué privilegio tenemos?
toda la Biblia. La Biblia fue cerrada en el año 92 o 93, el último libro que escribió. ¿Quién? Juan. Y ahí se cerró la Biblia. No existe más revelación. Por eso este pasaje es tan importante. Cuando dice que los últimos escritores de la Biblia fueron respaldados por medio de milagros y señales. Ya hoy no necesitamos ni milagros ni señales para creer. Bueno, tal vez el más incrédulo de los hombres necesita ser convencido por algún milagro. Pero ¿es suficiente hoy qué para creer? Es suficiente la palabra de Dios. Este es el mayor milagro. La palabra de Dios es poderosa para llegar a nuestras mentes y nuestros corazones. Es poderosa para cambiar nuestra manera de pensar. Es poderosa para transformar nuestra vida, limpiar lo malo y traernos lo bueno. Pero sobre todo la palabra es poderosa para traernos el mensaje que nos da vida eterna y salvación. Apreciemos, hermanos, la palabra de Dios y no descuidemos una salvación tan grande. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, la salvación. Y si tú estás hoy aquí, necesitas encontrar en la palabra de Dios el mensaje, creerlo y recibirlo para ser salvo. Bendiciones a todos.